a todos por su asistencia a este acto esta tarde y, bueno, en primer lugar quería agradecer a Manuel Aguilar su presencia aquí en Almería a este ciclo de conferencias tan interesante que todos los años llevamos a cabo. Quiero agradecer en este turno de agradecimiento a Pedro San José la oportunidad que me da de presentar a nuestro conferenciante de hoy. Como todos los años es un placer y siempre que me lo pida pues estaré a su disposición. Y como no, pues me gustaría agradecer a los patrocinadores fundamentales de esta jornada, de este ciclo de conferencias, que como decía Pedro San José, son la Diputación y el Ayuntamiento que con su esfuerzo hacen posible este ciclo de conferencias ya desde hace, bueno, no recuerdo, desde hace ya 15 años aproximadamente. Bueno, quería presentar, como digo, a nuestro conferenciante de hoy, que es Manuel Aguilar, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado su vida científica al estudio de la física de alta energía, es decir, a desentrañar las partículas elementales que componen la materia y a proponer modelos que expliquen las interacciones entre ellas. Del doctor Aguilar me gustaría destacar, en primer lugar, su excepcional capacidad de trabajo que queda reflejada en más de 700 artículos científicos en revistas especializadas de los que es autor, de sus centenares de contribuciones a congresos nacionales e internacionales y también de la capacidad de transferencia del conocimiento con más de 200 conferencias impartidas. Nuestro invitado ha estado ligado desde sus comienzos, desde sus primeros trabajos, al CIEMAT, que como saben es el Centro de Investigación Energética, Medioambientales y Tecnológicas, y concretamente al conocido GENCIEMAT, que es una parte de la antigua Junta de Energía Nuclear que en su vertiente investigadora y de desarrollo tecnológico pasó a depender del CIEMAT. En el CIEMAT fue jefe de la unidad de partículas y posteriormente director del Departamento de Fusión y Física de Partículas Elementales. Su vocación internacional le ha llevado a estar más de 12 años fuera de España en diversas estancias de investigación en centros de alto prestigio y por señalar algunos le diré que ha estado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, del CERN, en Ginebra, en Suiza, organismo del cual ha sido vicepresidente. El Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Nueva York, Estados Unidos, el Collège de Francia, en París, el Laboratorio del Sincrotrón de Electrones alemán, en Hamburgo, Alemania, el mítico MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, y también en el mítico Cabo Cañaveral, Estados Unidos, en el Centro Espacial Johnson, también en Estados Unidos. Ha participado en numerosos experimentos, que sería, entiéndanme, prolijo y muy extenso enumerar, pero no me resisto a comentarles algunos de ellos, como por ejemplo que formó parte del equipo del CIEMAT que ha construido el detector CMS para el acelerador del CERN, que entró en funcionamiento en 2009 y que en julio de 2012 anunció el descubrimiento del bosón de Higgs. Ha dirigido, por otra parte, la participación del CIEMAT en el experimento AMS para la Estación Espacial Internacional, que en abril de 2013 también anunció el descubrimiento de un exceso de positrones cósmicos y estoy seguro del que nos va a hablar en esta conferencia que precisamente lleva este título. Quiero finalizar exponiendo que el doctor Aguilar es miembro de diversos comités asesores para la evaluación de programas de investigación, para la organización de conferencias, para la organización de congresos internacionales. Ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales desde su juventud como investigador Nobel y desde hace unos años fue el único investigador español trabajando en una institución española que figura en la lista de los 100 científicos más citados en el mundo de las ciencias físicas. Finalmente, reseñarles que desde hace casi 20 años es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y desde 2014 presidente de la sección de Ciencias Físicas y Químicas de la Real Academia de Ciencias. Me ha pedido que sea breve, su currículum es extensísimo,
Podría tirarme aquí un buen rato desgranando todos sus logros, pero les dejo a él, que es el protagonista esta tarde, con la conferencia que, como saben, es el AMS, la Estación Espacial Internacional. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos al Teatro Apolo para escuchar esta última conferencia de las 8ª Jornadas Astronómicas de Almería. Para mí es un placer estar aquí. No soy el profesor Tim, entonces se tendrán que conformar con lo que yo les cuente. Y quiero agradecer en primer lugar a Antonio Posadas por la amable, le dije que breve, y reseña que ha hecho de mi carrera científica, a mis dos buenos amigos que no conocía con anterioridad, John Beckman y Pedro San José. Para mí ha sido un placer estar estos 2 días con ellos. He aprendido muchas cosas, sobre todo de John esta mañana, las cosas que me ha contado de grandes personalidades del mundo de la astrofísica y de la astronomía, y tengo que reconocer que he disfrutado muchísimo. Como se dice en Francia, hasta ahora estoy decepcionado en bien. Voy a intentar explicar qué es el proyecto AMS, qué aporta al conocimiento en física fundamental y dónde estamos en estos momentos en este proyecto. Una de las características de los proyectos en los que yo he trabajado durante mi carrera científica, pero se ha agudizado en los últimos 25 años, es que estos son proyectos todos de larga duración. El proyecto que concluyó con el descubrimiento del bosón de Higgs y tiene muchas cosas todavía que enseñarnos, pues es un proyecto que ha tardado en materializarse 25 años. Y el proyecto del que voy a hablar es un proyecto que lo aprobó la NASA y el Departamento de Energía en el año 95. Entonces, para ser visible en estos proyectos hay que trabajar duro, pero sobre todo tiene uno que tener el apoyo de las instituciones durante largos periodos de tiempo. Y yo tengo que reconocer que a pesar de las dificultades por las que he pasado, siempre he tenido los recursos casi necesarios para salir airoso de una serie de compromisos que en su momento eran bastante arriesgados. Dicho esto, vamos a empezar. Este es el conferenciante que ustedes esperaban ver y que lo verán, no sé cuándo, pero cuando él dice que volverá a Almería, ténganlo por seguro que si la salud le respeta, volverá. Y ya podrán comparar. La charla que voy a dar va a tener una pequeña introducción muy general de lo que es la investigación fundamental en física. Luego voy a hablar de una introducción a los rayos cósmicos, que es lo que hemos aprendido con ellos, para pasar a describir el proyecto AMS. Yo, cuando empecé en AMS, no tenía ninguna experiencia en lo que es hacer un experimento en el espacio. Había hecho siempre experimentos en laboratorios con aceleradores de partículas. Y eso voy a enseñar bastantes fotos para que se den cuenta de lo que supone hacer un experimento en el espacio, bien en un satélite o bien en una plataforma como es la Estación Espacial Internacional. Y luego será la parte un poco más dura de la conferencia, pero ya estarán ustedes cansados. Si se permite una pequeña cabezada, pues daré los resultados que hemos encontrado hasta ahora. Ya les anticipo que estamos coleccionando una cantidad extraordinaria de datos. De hecho, los rayos cósmicos, tal y como los entiendo, partículas cargadas eléctricamente que vienen del espacio exterior, se descubrieron en el año 1911 por un físico austriaco, Victor Hess.
En estos 100 años ha habido muchos experimentos para el estudio de rayos cósmicos. Si integramos la información que estos experimentos han recogido, eso en total no es ni la mitad de los datos que nosotros hemos acumulado ya en 8 años. Casi 140.000 millones de rayos cósmicos tenemos en nuestros ordenadores para su estudio. Bueno, he dicho que voy a empezar con una introducción muy general, recordando que, en mi opinión, desde el comienzo de la civilización siempre ha habido personas, hay que reconocer que no ha sido una comunidad muy numerosa, que se han preguntado cuestiones relevantes sobre el origen, evolución, composición del universo, sobre el origen y evolución de la vida y sobre el origen de la consciencia. En lo que refiere al universo, esa pregunta se podría descomponer en 3, a lo mejor en más. ¿De qué está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Y cómo se ha creado? ¿Y cómo ha evolucionado? Y la disciplina científica que trata estas cuestiones ha tenido numerosos nombres. En particular, pues en un determinado momento, cuando yo empecé mi carrera científica, era física de altas energías, porque realmente la herramienta principal era el estudio de partículas que, por una razón u otra, de manera artificial en los laboratorios de acelerador o mirando al espacio exterior, pues se estudiaba. Se estudiaba, de hecho, su interacción con la materia. Hoy esto se llama astrofísica de partículas. Y esta disciplina científica está en la zona fronteriza de lo que es la física de las partículas elementales, la astronomía y la astrofísica de altas energías y la cosmología. Y es importante señalar que esta disciplina científica está motivada simplemente por la curiosidad. Y en este sentido, durante unos años en Estados Unidos se consideró, 3 décadas, que este tipo de investigación motivada por la curiosidad era superflua. Y yo, cuando me lo dijeron, pensé en lo que decía Oscar Wilde, que si uno lo piensa bien, lo único que es verdaderamente necesario es aquello que nos parece superfluo. Voy a dar un ejemplo para demostrar que esto que parece superfluo, que parece que solo obedece a un afán de curiosidad, ha propiciado enormes retornos a la sociedad. Aquí, esto es una gráfica de hace unos 10 o 12 años, cuando Sir Christopher Lewis Smith, que fue director general del CERN y director de una agencia, que es la agencia del Reino Unido de atómica, durante también otros años, pues hizo una defensa de los retornos que la física fundamental ha propiciado para la sociedad. Y se habló y citó estos 10. Uno de ellos es no excesivamente conocido por la sociedad, y es que el WWW se inventó en el CERN, en un laboratorio de física fundamental, de física de partículas. Hoy hace unas semanas se han cumplido 30 años de este descubrimiento, de esta invención, que ha permitido y que ha propiciado un cambio en las costumbres de los ciudadanos. Tiene una segunda fase, que no voy a comentar, que es la computación grid, con recursos de cálculo distribuidos y de almacenamiento distribuido, y muchas otras cosas. Por ejemplo, los GPS. Para que los GPS funcionen, es necesario utilizar la teoría de la relatividad general de Einstein. Si no la utilizásemos, la precisión en el posicionamiento sería de centenares de metros, en lugar de decenas. Y si la tecnología de los relojes atómicos evoluciona como está previsto, es más que posible que dentro de 10 años sepamos predecir posiciones con
del orden de 5 o 10 centímetros. Los haces de partículas producidos en los aceleradores han tenido una importancia extraordinaria en la construcción de instrumentación médica y de cara al futuro. Se calcula que una persona de cada 2 que sufran un tumor canceroso, su tratamiento será con un haz de partículas, que podrían ser protones, podrían ser antiprotones o podrían ser núcleos atómicos como el del carbono. La tomografía por emisión de positrones es otro ejemplo de que con gran frecuencia los avances de la ciencia desafían la intuición humana. Cuando en el año 28 Sir Paul Dirac predijo la existencia de antimateria, entonces, donde había electrones, que hubiera electrones con carga positiva, donde había protones, que hubiera protones con carga negativa, los antiprotones, que esto tendría una aplicación extraordinaria en la tomografía de emisión de positrones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se dice que realmente esta ciencia superflua que no aporta nada. Aporta conocimiento para otras disciplinas científicas, aporta conocimiento para instrumentación avanzada y realmente se ha visto que muchas de las cosas que esta disciplina científica ha obtenido como grandes resultados han tenido aplicaciones muy diversas. Una de ellas, y con eso voy a terminar esta parte, es la superconductividad. El hecho de que hay determinados materiales que se hacen transparentes, si se quiere, al paso de la electricidad, superconductores a bajas temperaturas, y una aplicación de la superconductividad, hay muchas, pero una aplicación de la superconductividad son estos medidores de campos magnéticos muy pequeños, que se llaman squids. Sabemos que el corazón, cuando funciona, genera campo magnético. El cerebro, las neuronas, también generan campos magnéticos. Son campos magnéticos extraordinariamente pequeños, pero estos artefactos, squids, permiten medir campos magnéticos que son del orden de una billonésima parte del Tesla. Y con esto es posible obtener estas variaciones magnéticas y hacer encefalogramas magnéticos para detectar anomalías en el funcionamiento tanto cerebral como el funcionamiento cardíaco. Bueno, ya me voy aproximando a lo que es la conferencia y en esta escala he puesto, en esta regla, todo lo que hay en el universo. Nosotros creemos que el universo visible tiene un tamaño del orden de 10 elevado a 28 centímetros. Esto es del orden de 10 elevado a 26 metros. Esta parte de las grandes distancias del universo, a partir del Sol, el sistema solar, las galaxias, los cúmulos de galaxias hasta el confín del universo, se ha estudiado mucho y se ha estudiado mucho desde hace muchísimo tiempo, que yo creo que realmente la astronomía empieza entre el siglo XV y XVI, con Galileo, Copérnico, Tycho Brahe. Y esto se sigue estudiando cada vez con más precisión, con satélites, con plataformas espaciales, con telescopios en tierra. Hay una enorme variedad y enseñaré luego transparencias sobre realmente estos instrumentos. A pequeñas distancias, la verdadera revolución empieza hace aproximadamente un siglo, con Arthur Rutherford, que es el que nos da una imagen de cómo, cuando escudriñamos la materia con progresivo detalle, con progresiva resolución espacial, nos damos cuenta que es más complejo de lo que en apariencia parece. O sea, hay moléculas, pero dentro de las moléculas hay átomos, y Rutherford fue el primero que propuso un modelo atómico con un núcleo denso de pequeñas dimensiones, a cuyo alrededor orbitan electrones. Eso fue, repito,
ahora aproximadamente 100 años, que es cuando se descubre el núcleo atómico del hidrógeno, que es el protón. Se tardó bastante en pasar de este estado de conocimiento a uno más avanzado, y es que realmente los núcleos están formados por nucleones, que son protones y neutrones, y bastante más en entender que realmente tampoco estas partículas eran estrictamente elementales, sino que en su entidad había los quarks. Y todo lo que nosotros conocemos, planetas, sistema solar, todo lo que nos viene por ahí fuera, esencialmente está formado por 3 quarks, el up y el down. Y esta es la parte que estamos investigando con los aceleradores de partículas. Los microscopios habituales, incluso los microscopios electrónicos más avanzados, pues no permiten acceder a distancias más pequeñas que 10 elevado a menos 16 centímetros, que es lo que estamos estudiando en experimentos que se realizan, por ejemplo, en el CERN y en otros sitios. Y hoy en día, esta disciplina científica que he denominado astrofísica de partículas, pues de lo que trata es del estudio de los constituyentes últimos de la materia, que a día de hoy creemos que son estos quarks, de las fuerzas fundamentales a través de las cuales interaccionan y de las leyes de la física que gobiernan la evolución del universo. Una de las cosas que, cuando se menciona el universo, sorprende es que haya gente que crea que al final lo podremos entender. Y en palabras de Einstein, eso es lo más incomprensible, que realmente el universo es algo que, si se trabaja duro, llegaremos a entender en su totalidad. Un ejemplo de esto que digo, que es una ilustración, es que hoy nosotros conocemos muy bien cuál es la historia térmica del universo. El universo tiene una edad de aproximadamente 13.800 millones de años, con un error del 5 o 6%, y en determinadas fases de su evolución conocemos muy bien cuáles eran las leyes físicas que gobernaban el estado en ese momento del universo. Cuando el universo era del orden de 1/billonésima parte de segundo, sabemos cuáles eran las leyes físicas que lo rigen, porque estos son los experimentos que se están haciendo en el CERN. Al hacer un experimento en donde se producen colisiones a muy alta energía, la relación que hay entre energía y tiempo universal por termodinámica nos dice que realmente estamos estudiando las leyes que rigen el universo cuando tenía esta edad. Y también en el experimento del CERN, en lugar de con protones con iones pesados, pues estamos viendo cómo era el universo cuando tenía pues, realmente una 100.000ª parte de milímetro. También tenemos, por una cosa que mencionaré, que es el fondo cósmico de microondas, qué aspecto tenía el universo cuando tenía aproximadamente 380.000 años. Y es cuando el universo se hace transparente a la radiación electromagnética. Y tenemos una foto cada vez más precisa de qué aspecto tenía el universo. Por lo tanto, si no hemos entendido del todo el universo, estamos en vías de hacerlo. Una idea fascinante que ha surgido en estas últimas décadas es la conexión que hay entre el mundo de lo infinitamente pequeño, el mundo de los quarks, y lo infinitamente grande, el mundo de las galaxias y los cúmulos de galaxias. Y esto no es que lo diga yo, sino que ha sido reconocido recientemente. Las grandes estructuras del universo empezaron como fluctuaciones cuánticas del vacío. Esto es un hecho científico, demostrado experimentalmente. Y esto
ha sido esencialmente el trabajo de dos personas, Stephen Hawking, que hace un año falleció, y Vyacheslav Bujanov, que recibieron en el año 2015 el premio la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas por descubrir que las galaxias tienen su origen en fluctuaciones cuánticas. Yo añadiría fluctuaciones cuánticas del vacío. Otra cosa que hemos aprendido, y esto ha sido el resultado de un conglomerado de esfuerzos, como estudiar en detalle esa fotografía del fondo cósmico de microondas, el estudio de las supernovas lejanas, los cartografiados galácticos, un modelo cosmológico con materia oscura fría y la teoría general de la gravitación, nos ha permitido deducir con bastante precisión cuál es la composición en energía y materia del universo. Y lo que hemos aprendido, en cierta manera, es bastante decepcionante, porque revela que a pesar del esfuerzo enorme que se ha hecho, la parte que conocemos bien en la composición, energía y materia del universo es pequeña. Son los átomos que forman los planetas, las estrellas, los cúmulos galácticos, etc. Esto es solamente un 5% del total. Hay una parte muy importante que es la búsqueda de entender la naturaleza de la materia oscura, cuya existencia conocemos por las improntas gravitacionales, pero que tiene la peculiaridad de que ni absorbe ni emite radiación electromagnética, y de ahí que se llame oscura. Y por otra parte, sabemos que debe haber una energía que, a diferencia de la gravitación, que es atractiva, una fuerza atractiva, es una fuerza repulsiva que hace que el universo desde hace unos miles de millones de años esté en un proceso de expansión acelerada. Sabemos poco de esta parte y poco de esta parte. De hecho, creemos que esta parte, el responsable es la constante cosmológica de Einstein y las ecuaciones de la relatividad general, pero realmente eso es decir muy poco. Para resumir esta introducción, yo diría que en los últimos 100 años hemos avanzado mucho en la comprensión de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, pero todavía queda mucho por conocer. Y esto se lo dedico a mi amigo Álvaro, que tiene muchas posibilidades en el futuro de dedicarse a estas cuestiones y contribuir a esclarecer algunos de sus misterios, para rellenar los huecos en el conocimiento de lo ordinario, que es ese 5% que conocemos bien, pero que hay todavía algunas dificultades conceptuales y observacionales que explicar, y de lo que es extraordinario, que es la materia oscura y la energía oscura. Bueno, ¿qué herramientas experimentales hemos utilizado para hacer ese acopio de conocimiento que está muy consolidado? Pues, en sus orígenes, la radiación cósmica. Los reactores nucleares, para algunas parcelas de este conocimiento acopiado, también han sido de gran interés. Y finalmente los aceleradores de partículas. Yo hablaré sobre todo de esto, pero no puedo ignorar mis orígenes como físico de partículas elementales con aceleradores. Las herramientas teóricas, los pilares del conocimiento para elaborar teorías, son la mecánica cuántica y las teorías de la relatividad. Richard Feynman, cuyo nacimiento se ha cumplido hace poco, 100 años, decía que la herramienta más importante que tiene el físico teórico son las papeleras. Hay que escribir fórmulas, tal que te pego, contrastar sus predicciones con los datos experimentales y, en la mayor parte de los casos, desechar en la papelera esos cálculos y empezar de cero. Sobre la base de la mecánica cuántica y de las teorías de la relatividad, tanto especial como general, se han desarrollado
exitosamente dos teorías, el modelo estándar de física de partículas e interacciones y el modelo cosmológico Lambda CDM con Dark Matter, que tienen una fenomenología extraordinariamente rica y que explican muchísimas cosas. En el caso de la física de partículas, llegar a este estado de conocimiento verificado experimentalmente ha sido galardonado con más de 40 premios Nobel de Física. Y yo lo considero como una de las grandes creaciones intelectuales del ser humano en la segunda mitad del siglo XX. Y esto probablemente será una de las grandes creaciones científicas del siglo XXI. En relación con las teorías, y volviendo a Feynman, y ya lo he indicado anteriormente, hay teorías extraordinariamente bellas, que desgraciadamente hay que descartar, porque toda buena teoría tiene que ser en principio falseable, o sea, poderlo contrastar con medidas o observaciones experimentales. Si es muy bella, pero no está soportada por evidencia experimental, entonces realmente se nos hace innecesaria. Esto lo decía Feynman. Así que no es necesario sobrevalorar la belleza de una teoría. Es mejor, una vez que está contrastada experimentalmente, emitir una. Rayos cósmicos. Lo primero que voy a decir es una obviedad para todos ustedes, y es que casi todo lo que se conoce acerca del universo se basa en el estudio de la radiación procedente del espacio exterior. ¿Y qué tipos de radiación nos llegan? Pues la radiación cósmica neutra, que esto esencialmente son ondas electromagnéticas, fotones, ondas electromagnéticas en multitud de frecuencias o longitudes de onda, neutrinos, unas partículas extraordinariamente misteriosas, y ondas gravitacionales, de las que se venía especulando desde hace un siglo, pero que finalmente existen y se producen como consecuencia de efectos muy violentos en el cosmos profundo, como pueden ser la colisión o la fusión de agujeros negros con altos valores elevados de las masas, del orden de 30 o 40 masas solares, y también se puede producir en la colisión de estelas de neutrones. Y esto, si tengo tiempo, haré un comentario, porque nos ha enseñado cómo se producen determinados elementos de la tabla periódica en el cosmos. Y luego la radiación cósmica cargada, que es lo que el proyecto AMAES esencialmente está estudiando. En esta radiación cósmica cargada puede integrar lo que son electrones y sus antipartículas, muones y sus antipartículas, y los núcleos atómicos. En principio, los 118 átomos, elementos de la tabla periódica, están en la radiación que viene en el exterior. Hay multitud de instrumentos de todo tipo que han contribuido a hacer este acopio de conocimiento, plataformas espaciales como pueden satélite, de superficie y también subterráneos para el estudio, por ejemplo, de los neutrinos cósmicos, tanto solares como atmosféricos, y luego, pues, recientemente se han puesto en marcha observatorios para la detección de ondas gravitacionales, tanto en Estados Unidos como en Italia, como próximamente en Japón. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Muchísimas cosas, y lo mejor es hacer un listado de los experimentos más notables y ver que he hecho una selección de 10, que en muchos casos estos experimentos han sido galardonados por el Premio Nobel de Física. Este recuadro se refiere a fotones y neutrinos y a ondas gravitacionales.
También con los rayos cósmicos cargados hemos aprendido bastantes cosas. Para mí, una de las cosas más importantes fue realmente entender, y eso hablaré luego un momento, qué son los rayos cósmicos cargados, dónde se producen. Pero uno de los grandes logros de la experimentación, con la observación de la componente cargada de la radiación cósmica, ha sido el descubrimiento de la primera antipartícula, el antielectrón o positrón, y bastantes cosas más. Y finalmente, en los reactores nucleares, nos gusten o no nos gusten, una de las cosas que se aprendió, que se descubrió, fue la existencia del neutrino, del electrón, el primer neutrino casi 25 años después de que Wolfgang Pauli hiciera la predicción teórica en 1930. Y también, pero esto es un tema que probablemente no podré hablar muy brevemente en una transparencia a continuación, es un fenómeno muy peculiar que tienen los neutrinos y que consiste en que se transmutan y cambian su identidad. Voy a terminar esta parte haciendo un recordatorio que creo que se merece 3 premios Nobel en física en esta segunda década del siglo XX. El primero de ellos ha sido por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo mediante observaciones de supernovas distantes. Para mí, y realmente no para mí, sino para la comunidad científica, esto ha sido algo totalmente inesperado. Lo que se esperaba es que progresivamente, si el universo había surgido de una explosión, entre comillas, al cabo del tiempo experimentase una deceleración, que podría ser muy progresiva y en un determinado tal vez estabilizarse, pero esto ha sido algo totalmente inesperado. Esto no lo voy a comentar, pero realmente es la evidencia. Los experimentos estos de búsqueda de supernovas son muy difíciles. Realmente una supernova en una galaxia se produce una vez cada 500 años. Y entonces, ese equipo, sobre todo Saul Perlmutter, lo que inventó un procedimiento para al mismo tiempo medir, pues identificar supernovas en galaxias elípticas muy peculiares en multitud de galaxias en todo el universo, y así consiguió tener realmente, empezó con muy pocas, midiendo la distancia y el corrimiento hacia el rojo, pero al cabo de unos cuantos años se ha alcanzado una curva extraordinaria, una estadística extraordinaria, y de ahí se ha deducido la cantidad de energía oscura y de materia oscura que hay en el universo, junto con otras evidencias experimentales. El segundo es que los neutrinos, a diferencia de lo que en un momento se pensaba, son partículas que tienen masa distinta de cero. De hecho, la teoría estándar de partículas elementales, en una de sus hipótesis de partida era que los neutrinos tenían masa cero. Y esto era compatible con las medidas experimentales que se habían hecho durante 40 años. Esto muestra que los neutrinos tienen masa, este cambio de identidad. No voy a profundizar en esto, pero estos son los galardonados, Takahaki Kajita y Arthur McDonald, que va a venir a España dentro de 15 días. Y el tercero de los grandes descubrimientos premiados con el Nobel de este año es el descubrimiento de las ondas gravitacionales, y estos son los laboratorios que han propiciado ese descubrimiento, que para mí, desde el punto de vista técnico, es una cosa extraordinaria, porque el universo, el espacio-tiempo, es un medio extraordinariamente rígido, y para perturbarlo y medir sus perturbaciones se necesitan fenómenos extraordinariamente violentos. Pero incluso fenómenos tan violentos como la fusión de 2 agujeros negros, cuya masa total es 60 veces la masa del Sol, la perturbación
que hacen en el espacio-tiempo es pequeñísima. Es del orden de 1/trillonésima parte del metro. Es una cosa. Que eso se haya podido medir experimentalmente por una tecnología de interferometría es para mí un hallazgo científico-técnico extraordinario. Bueno, esto voy a ir muy rápido porque son fotos para ilustrar que se ha hecho acopio de conocimiento porque se ha podido construir instrumentación extraordinariamente con prestaciones extraordinarias. Estos son los antiguos observatorios que se utilizaron en particular para descubrir unas partículas que se llaman partículas extrañas, que tienen en su composición un quark distinto de los quarks que hay en protones y neutrones, pero luego progresivamente se han construido instalaciones cada vez con mejores prestaciones. Y aquí he pintado los observatorios, entre los que incluyo el Isaac Newton y la isla de La Palma, en Canarias, que son los que contribuyeron a almacenar datos de supernovas lejanas que concluyeron en el hecho de que el universo se expande aceleradamente. Estos son los experimentos que nos han ayudado a comprender esa fotografía del universo cuando tenía 380.000 años. Y hay muchos que están en funcionamiento, que van a funcionar, y por lo tanto en los próximos 10 o 15 años se va a acumular una cantidad enorme de información, tanto sobre el cartografiado de cúmulos galácticos, sobre las propiedades de la radiación fondo cósmico de microondas, para medir con mejor precisión la ecuación de estado de la energía oscura, etcétera, etcétera. Hay algunos experimentos, entre los cuales se encuentra el experimento del que voy a hablar a continuación, que operan o bien en instalaciones espaciales, como en la Estación Espacial Internacional, o que están a bordo de satélites, como es el caso de Pamela, que fue un experimento también muy pionero, y el experimento Fermi para el estudio de rayos gamma de muy alta energía en el espacio. También hay experimentos como los que han contribuido a desentrañar el misterio de los déficits de neutrinos solares o las anomalías de los neutrinos que se producen en la atmósfera, el experimento en Canadá de Arthur McDonald y otros, el experimento de Gran Sasso en Italia, en donde realmente hay 20.000 metros cuadrados de laboratorio para hacer experimentos, el experimento en Japón, el Super Kamiokande, 50.000 toneladas de agua pura. Hay una pequeña instalación en Canfranc, que creo que va a anunciar próximamente un resultado muy importante. En Baksan, en Rusia, el lago Baikal, donde se ponen una serie de aceleradores en pozos excavados en hielo, en la Antártida, el experimento de IceCube, que ha detectado neutrinos de muy alta energía, no se sabe muy bien de dónde vienen y cómo se produce. También se ha instrumentado una cantidad considerable de agua en el Mediterráneo, también para estudiar neutrinos que proceden del espacio exterior, y para el estudio de la radiación cósmica, tanto cargada como neutra, pues está el experimento G en Argentina, donde se ha instrumentado 3.000 kilómetros cuadrados, y hay bastantes. Y en el campo de los fotones, de la radiación electromagnética, tenemos instalaciones importantes en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en La Palma, en el Roque de los Muchachos, y tenemos ahora un proyecto que se ha iniciado, que va a tener 2 observatorios, uno en el hemisferio norte, que es CTA, y otro en el hemisferio sur, que va a ser en Chile. De hecho, hace nada, yo fui invitado a ir al Roque de los Muchachos para la inauguración del primer telescopio de tipo Cherenkov, que fue en octubre. Y aquí estoy con algunos compañeros del equipo de investigación del CIEMAT. Hay muchos experimentos que se han hecho con neutrinos y que han tenido una repercusión para la comprensión del fenómeno
de transmutación de neutrinos de unas características, neutrinos de otras características. He mencionado ya los experimentos de ondas gravitacionales que al término del RAN 2 habían acumulado 11 observaciones, y luego están los grandes laboratorios, casi todos ellos yo he pasado algunas semanas o algunos años, y el más importante es el CERN, y estoy obligado a enseñar esta gran fotografía del acelerador LHC, en donde se descubrió el bosón de Higgs, que en estos momentos está parado, está haciéndose una mejora significativa, y durante 2 años no tendremos datos. Se está haciendo tanto a nivel del acelerador como de los distintos experimentos. Una de las cosas que está últimamente bastante en boga, y que eso, la iniciativa inicial fue el CERN, producir un haz de partículas neutrinos en un laboratorio, como es en el CERN, que estos neutrinos atraviesen o circulen durante el viaje 730 kilómetros y se pueden estudiar qué ha pasado de sus características principales cuando se detectan en el laboratorio que hay en Italia, en el Gran Sasso. Y así se ha acumulado también evidencia experimental para un tipo de transmutación que era mal conocido. El neutrino muónico se transmuta en un neutrino asociado al leptón. Y hay realmente muchísimos. Los rayos cósmicos, como he dicho anteriormente, fueron descubiertos en 1912 por Victor Hess. Y este señor hizo una cosa que tiene su mérito. Se creía, porque se acababa de descubrir la radioactividad natural, y se pensaba que un fenómeno que ya se conocía desde finales del siglo XVIII, que era la ionización del aire, pero que no tenía una explicación, que eso podría ser debido a sustancias radiactivas, y que esas sustancias radiactivas fueran responsables de la ionización del aire. La mejor manera de probar eso experimentalmente es medir ese fenómeno de ionización en superficie, y si efectivamente la causa son sustancias radiactivas en la superficie, al alejarnos de la superficie, ese efecto de ionización desaparecería. Este señor se montó, Victor Hess, se montó en un globo, subió hasta 5 kilómetros y encontró que, contrariamente a lo esperado, este fenómeno de ionización crecía. Y por lo tanto el agente responsable de la ionización, aparentemente espontánea del aire, eran partículas ionizantes que procedían del espacio exterior. En cierta manera, este experimento se podría rebautizar hoy y llamarlo AM00, porque es realmente el pionero en este estudio de radiación cósmicas procedentes del espacio exterior. El problema con el estudio de los rayos cósmicos es la atmósfera. La atmósfera, que tiene aproximadamente 100 kilómetros de atmósfera, y esto equivale a que tuviéramos una plancha de 3 metros de espesor de aluminio. Cuando un rayo cósmico llega, al interaccionar con la atmósfera, lo que produce es una cascada de partículas secundarias. Esto fue descubierto por el físico francés Pierre Auger en 1939. La energía de los rayos cósmicos, como veré, mostraré a continuación, es enorme. Pueden ser energías macroscópicas para una partícula como es el protón, que son los rayos cósmicos dominantes, que tiene el tamaño de 10 elevado a menos 15 metros. Y pueden producir miles de partículas secundarias. Estudiar las propiedades del rayo cósmico primario a partir de la información de miles de partículas es una tarea imposible. Por lo tanto, la gran ventaja, o sea, el potencial grande que hay,
es intentar hacer el experimento donde no haya atmósfera. Y uno de los sitios es la Estación Espacial Internacional. Hoy hay bastantes medidas del flujo en función de la energía. Y realmente cubre casi 21 órdenes de magnitud. El flujo depende mucho de la energía. En esa zona de arriba, hasta del orden de un teraelectronvoltio, se miden del orden de una partícula por metro cuadrado por segundo. Pero cuando nos vamos al extremo alto de energías, es una partícula por kilómetro cuadrado por año. Y por eso, para estudiar a esa parte del espectro, en Argentina se ha construido esa gran instalación, que es el experimento Auger, en donde hay 3.000 kilómetros cuadrados de tierra instrumentados. Aquí es la predicción de un comportamiento exponencial y se nota una cierta diferencia con los datos experimentales. Y esto es debido de que a partir de estas energías, los miles de teraelectronvoltios, empezamos a detectar partículas extragalácticas. Eso hay muchísimo trabajo. Los rayos cósmicos se generan por aceleradores cósmicos no identificados hasta la fecha de manera convincente. Y aunque en el CERN, en el acelerador LHC, se producen protones de muy alta energía, de momento se están produciendo protones del orden de 7 teraelectronvoltios, realmente esta energía, cuando se compara como hay que compararla con la energía de los rayos cósmicos, pues los rayos cósmicos nos proporcionan partículas que tienen energías que son incluso 4 órdenes de magnitud a las que se consiguen en un acelerador de partículas tan colosal como el LHC del CERN. Voy a hablar un poco del origen, la composición, la aceleración, la propagación y los espectros. El origen de los rayos cósmicos, pues hay bastante información. Podría ser lo que se llama nucleosíntesis primordial. El que esté interesado puede mirar en el libro de Stephen Weinberg los 3 primeros minutos, pero por nucleosíntesis primordial lo que se producen son núcleos del hidrógeno, protones y del helio, y algo de litio. Eso ya es más del 95% del total de los rayos cósmicos. Y luego hay realmente muchas cosas, Hay muchos cuerpos celestes que a lo largo de su vida pueden emitir rayos cósmicos. Uno de los más prolíficos a la hora de producir rayos cósmicos son los remanentes de supernovas, que son estos. Pero estos, en principio, solo nos explican hasta el kriptón y el rubidio. Lo importante de los experimentos para observación de ondas gravitacionales y en particular la observación de una fusión de estrellas de neutrones es que precisamente en ese proceso se han dado las características necesarias para la producción de, por ejemplo, plata, oro, platino. Esto era uno de los enigmas que había en entender cómo se producen los elementos de la tabla de Mendeleev más pesados, y es factible que la explicación sea a través de los remanentes, no de remanentes, sino de la fusión de estrellas de neutrones. La aceleración-propagación es un verdadero misterio, y por lo tanto yo preparé deprisa y corriendo una transparencia, pero va a depender mucho de que el cuerpo celeste en donde se producen esos rayos cósmicos, cuál es su posición en el halo o en el disco de una galaxia, cuál es el campo magnético galáctico,
cuál es la distribución espacial. Y luego lo mismo en el proceso de propagación, pues hay muchos fenómenos en donde los rayos cósmicos pueden ser afectados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta parte, yo creo que desde el punto de vista teórico, de una teoría convencional, contrastada, es todavía muy frágil. Nuestra interacción en el experimento AMS con los teóricos que hacen modelos de propagación, pues nos aclaran algunas cosas, pero sacamos la conclusión de que el entendimiento de cómo se producen y se propagan y se aceleran estas partículas es todavía muy frágil. Por lo tanto, ahí hay que poner unos puntos de interrogación y esperar que con las medidas que nosotros y otros están haciendo, con esas medidas se puedan construir o perfeccionar los modelos existentes. Y ahora ya voy al proyecto AMS. Se llama AMS, que quiere decir Alpha Magnetic Spectrometer, porque cuando este proyecto se puso en marcha, la estación espacial se llamaba Estación Espacial Alpha. Luego ha habido colaboración internacional importante, como por ejemplo la de Canadá, Japón, Italia. España también ha participado en algunas cosas. Por eso se llama Alpha, y se llama Magnetic Spectrometer porque queremos mirar espectros, y para mirar espectros hay que medir la energía. Y la mejor manera de mirar la energía es por curvatura de las partículas. En función del campo magnético, la curvatura nos da la impulsión y luego a partir de ahí podemos deducir la energía. Este es un experimento que el investigador principal es el profesor Samuel Ting, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y los patrocinadores son el Departamento de Energía, que es el que financia el grupo del profesor Ting, y sobre todo la NASA. No figura como patrocinador, pero sin la NASA estos experimentos son inviables. A Ting se le conoce sobre todo porque en el año 74 descubrió una partícula que revolucionó la física de partículas. Hasta entonces se conocían tres tipos de quarks: el quark U, el quark D y el quark S, que hace referencia a las partículas extrañas descubiertas en experimentos en observatorios de rayos cósmicos. Aquí está, en noviembre del 74, unos días después de que hubiera hecho este descubrimiento de esta partícula. Y en el año 76 recibió el premio Nobel junto a un científico muy prestigioso de Stanford que descubrió la misma partícula pero con una técnica totalmente distinta, Barton Richter, que ha muerto hace unos meses. Nosotros hemos tenido con él muchísima relación profesional. Entramos en su grupo en el año 81 para hacer ese experimento en Hamburgo. Luego fuimos en Madrid, tuvimos unas cuantas reuniones, y aquí están las ventas, porque sorprendentemente Tim se convirtió en un gran forofo de la tauromaquia. Es otro Santiago Abascal, pero en científico, ¿no? En el año 2000, con Tim fuimos a Tenerife para invitar al grupo de entonces Francisco Sánchez, en donde ya trabajaba John Bentham, para que se incorporasen al experimento AMS. Y luego pues ha venido muchas veces a Madrid, y esta es una de las fotografías en una de sus últimas visitas. La estación espacial es el instrumento, no es el más grande, mucho más pequeño que el acelerador LHC, pero es el más costoso construido hasta la fecha. Ha costado del orden de 160.000 millones de dólares. Y el mantenimiento de esta infraestructura anual es de 5.000 millones. Se aprobó en el 93, se empezó a construir en el 98 y se terminó en el 2010. Tiene el tamaño de un campo de fútbol y pesa aproximadamente 415 toneladas. Tiene módulos habitables y en principio puede albergar hasta 7 tripulantes, 7 astronautas.
Para su construcción se utilizaron del orden de 34 misiones de los transbordadores. Estos dos se desintegraron, uno en el momento del despegue y otro en el momento de la vuelta atravesando la atmósfera. Básicamente estos tres. El total de misiones de los transbordadores ha sido 135 y la nuestra fue la 134. Nuestra idea es hacer con un experimento construido con las tecnologías de los experimentos en aceleradores medidas de precisión y de la reducción de rayos cósmicos, electrones, positrones, protones, neutrones, núcleos atómicos y, si podemos, fotones, aunque aquí hay que reconocer que no somos competitivos. Y repito, construido con esas tecnologías ya desarrolladas, pero debido, y esta es la parte que nosotros vamos a explorar, es hasta del orden de unos pocos teraelectronvoltios, del orden de hasta 3 o 4 teraelectronvoltios, depende del núcleo, en donde en promedio tenemos el orden de una partícula por metro cuadrado por segundo. Y este es el acuerdo que se firmó en el año 95 entre el Departamento de Energía y la NASA. Y de acuerdo con este documento, nosotros, AMS, estaría 3 años en la estación espacial y luego volvería a Tierra. Y esto es lo que guió el principio de diseño y construcción. Construir un instrumento que opere 3 años con seguridad en la estación. Los objetivos científicos, pues estudiar, medir los flujos, los rayos cósmicos y tratar de entender cómo se propagan y cómo están confinados en esta galaxia. También, en relación con la conferencia que hubo ayer, ver cómo la actividad solar modula los flujos de rayos cósmicos y la idea es hacer medidas durante los 11 o 12 años que dura el ciclo. Hacer una búsqueda indirecta de materia oscura, para lo cual hay que medir bien los flujos de positrones, antielectrones, antiprotones y antideutrones. Y una que es realmente un tanto fantasiosa es buscar antimateria cósmica primordial. Esto es, detectar antinúcleos que tengan carga eléctrica 2 o mayor de 2. De acuerdo con el Big Bang, si el universo se produce como consecuencia de lo que se llama, entre comillas, una gran explosión, a partir de una fluctuación cuántica del vacío, como el vacío es neutro, entonces se tiene que producir inmediatamente después de iniciarse el proceso de evolución del universo, el universo temprano o primigenio, se tiene que producir igual cantidad de partículas y antipartículas. Sin embargo, nuestra observación de la parte de nuestra galaxia que podemos observar a día de hoy revela que no hay ninguna estructura que esté formada por antimateria. Sabemos, porque se ha medido, que existen antiprotones en el medio interestelar y antielectrones, pero esas partículas, esas antipartículas, se pueden producir por colisiones rutinarias, si se quiere, de rayos cósmicos ordinarios con materia interestelar. De la misma manera que producimos en el laboratorio, podemos producir antiprotones y realmente núcleos atómicos incluso más pesados por métodos que no tienen nada de extravagante. Sin embargo, a día de hoy no se conoce, no hay ninguna explicación para la producción de antinúcleos más pesados que el antinúcleo del átomo de hidrógeno. Hay algunos cálculos sobre la posible producción de antihelio, pero si ya nos vamos a elementos más pesados como es el anticarbono o antioxígeno, realmente no es posible producirlo por colisiones de rayos cósmicos
ordinarios con materia interestelar. Y esto es lo que ha guiado nuestro proyecto en estos últimos 8 años y desde el año 95. Si hubiera estado Tim aquí, hubiera dicho que el objetivo más excitante de AMS es observar lo desconocido, buscar fenómenos que existen en la naturaleza, pero no hemos sido capaces de imaginarlos y que no tenemos las herramientas para descubrirlos. Él cree que AMS es una de estas herramientas. El trabajar en el espacio es una cosa que es muy ardua. Y de hecho, el administrador general de la NASA, que es el jefe de la NASA, que nos aprobó el experimento en el año 95, Dan Goldin, nos advirtió que el espacio es un entorno extremadamente hostil. Y esto se debe a cosas que son obvias. Lo que se puede subir al espacio tiene limitaciones dimensionales, de peso, potencia eléctrica que se puede utilizar en la estación espacial, el ancho de banda para transmitir la información a Tierra, las diferencias de temperatura. El problema que hay con la estación espacial es que la orientación no la fija el instrumento, sino la orientación viene condicionada por las necesidades de navegación de la estación. Hay que trabajar en un entorno de microgravedad y de vacío. Hacer test sobre prestaciones de instrumentación en vacío se puede hacer. Y hay instalaciones en multitud de laboratorios y en centros especializados, como en EITA, en donde nosotros hemos hecho la calificación espacial con test de vacío. Hacerlo con microgravedad es mucho más difícil. Luego hay que testear el comportamiento de materiales y su manera de envejecimiento con estas alteraciones de la temperatura que experimentan. Las vibraciones en el momento de salir, la aceleración de varios G, la resistencia a la radiación. Por lo tanto, se necesitan que sean componentes muy fiables y con altos factores de redundancia. Porque, por lo menos para mí, hasta muy recientemente, a cosa de un año, yo pensaba que modificaciones gordas de un instrumento en el espacio no se pueden hacer. Reconozco que me he equivocado, sí se puede hacer. Hay que protegerse contra meteoritos y en el proyecto original, en donde una parte central del instrumento era un imán superconductor, la criogenia y la superconductividad en el espacio son realmente disciplinas complejas y en algunos casos yo creo que todavía no están listas para su uso con confianza en el espacio. La historia de AMS ha sido una historia un poco truculenta porque tuvimos la mala suerte del accidente del Columbia, que implicó la cancelación de los vuelos de los transbordadores durante un par de años. Y de hecho, NASA, nosotros estábamos en la lista de vuelos, al reducir el número de vuelos, NASA nos eliminó de su lista. Nos dijeron que, bueno, lo sentían mucho, pero que no pondrían a nuestra disposición una misión de un transbordador para colocarnos en el espacio. A pesar de eso, y también esta fue otra de mis sorpresas, las agencias que financiaban el proyecto, tanto el Departamento de Energía en Estados Unidos como las agencias en Europa y en China, Taiwán, en Rusia, estos siguieron financiando los proyectos como si al final fuésemos a conseguir instalar esto en la Estación Espacial Internacional. Y esto, después de un trabajo enorme que hizo Tim y que en algunos de nosotros echamos una mano, el Congreso y el Senado aprobaron un vuelo para AMS. Un vuelo de un transbordador cuesta $500 millones. Y bueno, finalmente, en mayo, el 16 de mayo, la misión TS-134 del transbordador Endeavour despegó desde el Kennedy Space Center hacia la estación espacial y el 19 de mayo nos instalamos en el eje de la estación e iniciamos la toma de datos. Ahora voy a enseñar una serie de fotos. Hubo un vuelo precursor que se hizo en el año 88 para conceptualmente
demostrar que se podía construir un detector que sobreviviese a la operación en el espacio, el lanzamiento, el aterrizaje, etcétera, etcétera. Y esto fue una misión del Discovery a la estación rusa Mir. Y luego empezamos toda esa serie de reuniones con congresistas, con senadores, con antiguos astronautas, para hacer lobby y conseguir que finalmente tanto el Congreso como el Senado pues nos aprobasen, cosa que hicieron en octubre del 2008. El detector es un detector típico de partículas elementales, de aceleradores, en donde hay subcomponentes que se utilizan pues bien para saber identificar que la partícula que lo atraviesa es bien un electrón o es un protón, una partícula hadrónica. Se mide el paso por un espectrómetro que tiene un total de 9 planos de silicio, que está inmerso en un campo magnético generado por un imán permanente, 0,15 Tesla. Hay que medir los tiempos de vuelo cuando atraviesan un contador del tiempo de vuelo en la parte superior y en la parte inferior, que nos dice si la partícula viene de arriba o viene de abajo. Un contador, que este es el que hicimos en Madrid, un contador Cherenkov, que mide la velocidad de las partículas con una precisión del 1 por 1000. Y hay un calorímetro electromagnético que mide con precisión la energía de fotones, positrones y electrones. De manera que tanto la carga eléctrica como la energía y la dirección se miden independientemente en distintos detectores. Esta es una imagen del detector prácticamente ya terminado, con las fundas protectoras, y las dimensiones son pues, 5 metros por 4 metros por 3 metros. Pesa 105 toneladas, tenemos radiadores, tenemos 650 microprocesadores y tenemos un total de 300.000 canales electrónicos. Es una gran colaboración. Muchos políticos españoles vinieron o se interesaron, en particular la ministra Carmen Garmendia vino al lanzamiento, que iba a ser en abril del 2011, pero la estadística prueba que si hay más de alguna personalidad que acude a uno de estos eventos, el evento, por alguna razón, no tiene lugar. Y realmente cuando yo me enteré de que el presidente Obama, este iba a ser el último vuelo de Zamora, bueno, esto es lo que nosotros construimos, ha sido por la historia anterior. Cuando yo me enteré que el presidente Obama iba a ir al Kennedy Space Center para ver el lanzamiento del último vuelo de los transportadores, le dije a Cristina Garmendia, yo creo que hay una opción no nula de que mañana haya un problema y te quedes sin ver el lanzamiento. Me dijo, hombre, no seas cenizo, ya verás, hace una tarde espléndida. Bueno, al día siguiente hizo un día espléndido, pero en el último minuto se detectó un fallo en una conexión eléctrica. Nosotros hemos trabajado mucho para este proyecto con una empresa que es líder en el sector de la electrónica espacial, que es CRISA. Realmente iban a hacer una pequeña parte, hicieron también que nos encargaron que hiciéramos toda la caja biónica. Y esta es la parte del contador Cherenkov, que se hizo en Madrid, pero que los test vibracionales los hicimos en la instalación del INTA. Tiene del orden de más de 11.000 sensores para medir la radiación Cherenkov. Y nuestro detector lo probamos en tierra, pero luego se probó en el espacio y efectivamente aparecen los círculos Cherenkov. El diámetro da la velocidad y la densidad de fotones en el círculo es proporcional al cuadrado de la carga eléctrica. Y una de las tareas que me encargó el profesor Ting era que el centro de operación y control se hiciera en el CER y que el ensamblaje se hiciera en el CER. Conseguir los 700-800 metros cuadrados para hacer una sala limpia y luego realmente hacer un edificio nuevo que nos hizo el CER. Y aquí estoy firmando la documentación con el director Luciano Mayani y el director
de investigación detrás. Y aquí le estoy explicando a otro director general lo que queríamos hacer. Y esta es la sala en el interior. El centro de ciencia también está ubicado en el centro de computación del CERN. Y estos son aspectos de lo que fue el montaje en el CERN. Y una cosa muy importante es realmente hacer un test de las prestaciones del detector con partículas reales. Y para eso utilizamos los aceleradores del CERN, que nos suministraron fotones, protones, piones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto pudimos hacer una calibración del experimento en el CERN. También tuvimos que hacer el test global en las instalaciones de la Agencia Espacial, que hicimos durante febrero y abril, nos trataron espléndidamente. Y aquí es la cámara de interferencia electromagnética, y aquí es la cámara térmica en vacío, que nos permite realmente ver el comportamiento del instrumento en el rango de temperaturas entre menos 90 grados y más 40 grados. Una vez hecho todo eso, volvimos al CERN, remodelamos el experimento con el imán permanente, nos fuimos en agosto del 2010 a Estados Unidos, aterrizamos en esta pista y utilizamos realmente los laboratorios que hay allí para hacer todas las interfaces entre nuestro instrumento, la estación espacial y el transbordador. Y estas son imágenes que paso muy rápidamente de todo aquello, porque realmente la acogida que tuvimos del personal del Kennedy Space Center, que puso a disposición nosotros un equipo de unas 150 personas, especialistas, fue extraordinario. Se hicieron muchísimas cosas. Al mismo tiempo que se preparaba el lanzamiento del transbordador, realmente fueron unos meses apasionantes. Y finalmente, el día 26 de abril, hace ya 8 años, llegaron los astronautas. El profesor Ting y el MIT organizaron una gran fiesta el día anterior y, como decía anteriormente, el mismo día, una hora antes, cuando ya estaba allí Barack Obama, se canceló el vuelo. Habían asistido 700.000 personas. Realmente a mí me sorprendió. O sea, eso es una cosa que en España solo se reúne esa cantidad de personas cuando en una ciudad como Madrid o Barcelona el equipo baja a segunda división. Pero allí estas cosas tienen un gran tirón. Y durante 15 días aproximadamente, pues yo estuve con un ingeniero que ha sido muy importante en la relación de este proyecto, Carlos Díaz, pues estuvimos en un apartamento que habíamos alquilado en Cabo Cañaveral, pues disfrutando del mar, disfrutando del tiempo y yendo un par de horas al día para ver si daban con el fallo eléctrico en el transbordador. Así que tuvimos que esperar a una nueva fecha y es otra vez la víspera, la llegada de los astronautas, con Tim en la parte superior del observatorio, esperando el momento. A pesar de que se reía, tenía verdaderamente pánico porque apareció un día bastante nublado. Salió el cohete, que pesa aproximadamente 2 toneladas, el transbordador con los combustibles de distinto tipo que utilizan, 2.008 toneladas. Lo vimos durante medio minuto. Y luego llegó a la Estación Espacial Internacional y con las ayudas de las grúas del transbordador y con la grúa canadiense de la Estación Espacial Internacional se hizo el transbordo de una estructura del transbordador a la plataforma, se cableó las conexiones para eléctrica y de fibra para la transmisión de datos y tuvimos el privilegio, el grupo del CIEMAT, de la primera persona que instruyó
desde tierra a la Estación Espacial Internacional, que ya podían abrir los canales para que se empezara a tomar datos, fue Javier Verdugo. La misión terminó con mucho éxito y realmente todo ha funcionado bien, la parte de la transmisión de datos, que es compleja, y que finalmente, gracias a disponer del Centro de Operación y Control, que se abrió, se inauguró oficialmente unos días más tarde, pudimos recolectar los datos y empezar a mirarlos y a monitorizar el experimento desde Ginebra. Aquí es cuando vino el director general de la NASA, el administrador general, a inaugurar esta instalación, y aquí la tripulación, que vino un año después para que les explicásemos qué es lo que habíamos obtenido. ¿Cuáles son los resultados? Esta es la parte que es un poco más dura, por lo tanto seré simple. Quiero dar una imagen de que efectivamente estamos haciendo muchas cosas. Esta es una foto que tomé cuando estuve en Ginebra hace un par de meses de los datos que estaban tomados a esta fecha, 8 de febrero de 2019, unos 134.000. Últimamente, porque ha habido un problema en el sistema de enfriamiento del espectrómetro de silicio, pues tomamos los datos de manera intermitente, ¿no? Pero debemos de estar en unos 140.000 millones de rayos cósmicos que estamos ya estudiando, analizando en el CERN y en los laboratorios que forman parte de la colaboración. Casi todo el trabajo de análisis se hace en el CERN, donde reside el grupo de TEAM, en Italia, en Francia, en Madrid y en Alemania, y también en buena medida tanto en Taiwán como en China. Hace un año tuvimos una reunión en La Palma que se llamaba AMS Days of La Palma, y ahí hicimos un examen de qué temas físicos estábamos tratando y en qué situación nos encontrábamos. No voy a entrar en detalle, voy a hacer algunos comentarios sobre las cosas más relevantes. Lo primero está relacionado con la materia oscura. Las colisiones de rayos cósmicos con la materia interestelar pueden producir, y ya lo he comentado, no con mucha frecuencia, pero pueden producir positrones, antiprotones y antideuterones. Pero la aniquilación de partículas de materia oscura, que son estas, con estos símbolos, también producen antimateria. Todos los modelos nos dicen que se producen antielectrones, antiprotones y antideuterones. Y este exceso de estas partículas, de esas antipartículas, debido a las aniquilaciones de materia oscura, es lo que pueden medirse en AMS. Los primeros que sugirieron esto fueron Michael Turner, al que se debe el nombre de energía oscura, a esa parte de la energía material del universo que no conocemos su naturaleza, y Frank Wilczek, que entre otras cosas recibió en el año 2004 el Premio Nobel de Física por el desarrollo de la cromodinámica cuántica. Hay varios métodos. Uno es el que se utiliza en los experimentos en el CERN. Se producen colisiones protón-protón y, como resultado de esas colisiones, si hay suficiente energía, se producirán estas partículas. Estas partículas se desintegrarán, los modelos fenomenológicos nos dan los esquemas de desintegración y realmente podemos hacer una búsqueda. A día de hoy, este procedimiento no ha dado resultados positivos. No se ha producido evidencia experimental en los experimentos en el LHC. Otra posibilidad es que esas partículas de materia oscura, que tienen que ser muy abundantes, en el caso de que la materia oscura esté hecha de partículas, cuando colisionan, por ejemplo, en un laboratorio subterráneo con un blanco, pues produzcan un retroceso de uno de los elementos que componen el blanco. Y esto se ha estudiado en montones de experimentos. Ha habido una evidencia experimental en un experimento que se llama Dama Libra
en el Gran Sasso, pero otros experimentos que han intentado reproducir ese resultado no lo han conseguido. Y finalmente, lo que se puede hacer es lo que ya he explicado: colisiones, partículas y antipartículas supersimétricas de materia oscura que produzcan este exceso. Los americanos le llaman a esto make it, a esto le llaman shake it, y como tiene nombre para todo, a esto le llaman break it. Bueno, nosotros hemos medido con mucha precisión el espectro de electrones, con casi 28 millones de electrones, y hemos encontrado del orden de 2 millones de positrones. Las formas son muy distintas. Esto tiene la forma que uno esperaría, próxima a un comportamiento por una ley de potencias, pero esto es hasta cierto punto inesperado. Cuando comparamos el espectro de positrones con los modelos fenomenológicos de producción de materia oscura, estos nos dicen que lo que deberíamos de encontrar es, si fuera colisión de positrones con materia interestelar, esto es lo que deberíamos esperar, la línea verde. Sin embargo, lo que nosotros vemos es totalmente distinto. Y esto se reproduce de manera muy satisfactoria con un modelo en donde incluye a una partícula con masa 1,2 teraelectronvoltios. Es este modelo. De hecho, si el experimento siguiera hasta el año 24, añadiríamos evidencia experimental complementaria a la observación hecha hasta ahora, porque la parte que es muy decisiva para distinguir entre una explicación en base de materia oscura o otros fenómenos astrofísicos es realmente la parte alta del espectro. Por lo tanto, hay una justificación para seguir algunos años. También se puede, que esta es la predicción original de Turner y Wilczek, es medir la fracción de positrones sobre el total de electrones y positrones. Esta es nuestra medida y esta es la predicción de un modelo basado realmente en una colisión de rayos cósmicos primarios como la materia interestelar. Yo interpreto esto como que nuestros resultados son compatibles con particularmente oscuras de 1,2 teraelectronvoltios, aunque no excluyo que haya interpretaciones alternativas. Y realmente esto solo lo decidirá experimentación complementaria. De hecho, hay multitud ya de artículos, esto es una gráfica de hace varios años, en donde hay algunos que explican nuestros datos como producidos por materia oscura, un efecto de propagación de los rayos cósmicos a la galaxia, o bien nuevas fuentes astrofísicas. La más popular de todas ellas son los púlsares. Distinguir entre la explicación de púlsares, la física de los púlsares se conoce hasta cierto punto, es una cosa que va a llevar más tiempo. Por lo tanto, no quiero entrar en eso. Hemos medido, para comparar con otros experimentos, pues el espectro combinado de electrones y positrones. Hay algunos experimentos, yo creo que aquí, esta transparencia que la he recibido de ti, pues incluye los más recientes y los que van un poco más allá en energías, valores de energía. También hemos medido el cociente de producción de antiprotones con respecto a protones, tenemos algo así como 600.000 antiprotones, y también las comparaciones con modelos fenomenológicos nos dicen que lo que observamos es incompatible con la colisión ordinaria de rayos cósmicos primarios con materia interestelar y, sin embargo, es bastante compatible con la existencia de una partícula de materia oscura del orden con masa de los teraelectronvoltios. También hemos hecho muchas medidas de los flujos y hemos comparado cómo se comportan los flujos de lo que son verdaderamente partículas elementales, partículas estables, electrones,
de electrones por delante de protones, y lo que vemos es que, sorprendentemente, los protones que son primarias y son los antiprotones que son partículas secundarias, los espectros, aparte del valor absoluto, su comportamiento en función de la rigidez es la misma. También hemos hecho esa comparación entre electrones y positrones, y aquí sí hay una diferencia extraordinaria. Respecto a electrones y positrones son muy distintos, a pesar de que tienen masas idénticas. Y aquí he puesto los 4 gráficos juntos. Positrones, antiprotones y protones tienen el mismo comportamiento con la energía. Los electrones se comportan de una manera muy distinta. También hemos mirado en detalle el flujo de protones. Recuerdo que los protones son casi el 90% de los rayos cósmicos. Lo que hemos encontrado es que el flujo varía en relación con lo esperado, con lo medido hasta la fecha, que se reproducía por una ley de potencias. Tenemos otra fuente que hace que, aparte en la zona de más alta energía, tenga un comportamiento no compatible con la ley de potencia. Y lo mismo lo hemos hecho para el helio, y también encontramos un efecto no esperado. Hemos mirado también los rayos cósmicos primarios, aparte del protón y el helio, pues el carbono y el oxígeno, y hemos visto que su comportamiento, por encima de 200 Hz, los flujos crecen de la misma manera. Todo esto es una cosa que ninguno de los modelos fenomenológicos de propagación y confinamiento de rayos cósmicos había predicho. Y también vemos qué pasa con los rayos cósmicos secundarios, que estos se producen por las colisiones de rayos cósmicos primarios con materia interestelar. Pues hemos hecho bastantes medidas y vemos que, a diferencia de lo que pasa con los cósmicos primarios, en el caso de los cósmicos secundarios, el litio, berilio y boro, estos tienen un comportamiento distinto, y el nitrógeno se puede producir de manera primaria y de manera secundaria, y por lo tanto su flujo está entre estos y estos, en forma. Bueno, voy a terminar. Una de las cosas, y esto es para añadir algo de información a la conferencia de ayer, lo que hemos empezado a estudiar es, repito, estas son transparencias que he recibido hace un par de días. Lo que hemos intentado ver en el caso de los rayos cósmicos dominantes, que son protón y helio, cómo sus flujos dependen con el momento en que nos encontremos en el ciclo solar. Y lo que vemos es que en el caso y en función de la rigidez es simplemente el momento partido por la carga eléctrica. Son comportamientos distintos tanto del protón, los fotones, como el helio, en función del año durante el ciclo solar y, sobre todo, en función de la energía. Eso, de momento, no tiene ningún tipo de explicación. Y, de hecho, lo estamos haciendo cada vez con más detalle, lo estamos haciendo ahora prácticamente cada día a día. Esto se puede hacer para el protón, los positrones y los electrones, y también lo haremos en estos intervalos de 27 días para protones y helio progresivamente. ¿Qué más puedo contar? Lo que vamos a hacer, y ya esto va a ser seguir tratando de encontrar señales de antimateria nuclear, antihelio, anticarbono, oxígeno, seguir con el estudio de los positrones y materia oscura con mayor precisión estadística, mirar si direccionalmente encontramos algunas anomalías en la llegada de la red cósmica, e ir a estudiar rayos cósmicos con alta carga eléctrica. Esto ya lo he comentado. Hay esta cuestión motivada por la teoría del Big Bang, que ha ocurrido con la antimateria primordial. Pues nosotros, de momento, este es un tema que cuando visitó Hawking, el CERN, aquí está con Robert Demar, que fue director, con Peter Higgs, hubo una conferencia en el CERN que escucharla fue algo truculento.
Y vino a vernos, y vino cuando ya estábamos prácticamente terminando el ensamblaje de AMS en el CER. Y le explicó a Tim que una de las cosas que estábamos haciendo era intentar buscar señales de antimateria cósmica primordial en AMS. Entonces nos recordó Tim que lo que hemos explorado es una parte próxima de nuestra galaxia, pero como mucha gente sabe, en el universo hay de 200.000 millones de galaxias y cada una de ellas tiene 200.000 millones de estrellas. Cuando dijimos a profesor Hawking que en este momento no había ninguna evidencia experimental positiva, nos dijo seguir buscando. Hemos seguido buscando y de hecho tenemos del orden de 6 u 8 ejemplares de antihelio, que puede ser antihelio 3 o antihelio 4. Hemos medido su carga, es el -2, su masa, casi 3 en el caso del helio 3 y casi 4. Y, repito, tenemos del orden de unos 8 candidatos. Hay fenomenología que nos dice que es posible que estos, tanto helio 3 como helio 4, se puedan producir en colisiones de núcleos pesados que vengan, que sean núcleos secundarios, rayos cósmicos secundarios, con componentes pesados de la materia interestelar. Y hay bastantes cálculos que se han hecho, y ponen límites para qué parte del helio sería helio 3, etc. Hay cierto trabajo hecho. De todas maneras, esos son modelos que tienen que refinarse. Hoy lo que podemos decir que tenemos candidatos, pero tenemos candidatos al nivel de cada 100 millones de núcleos de helio, tenemos un candidato de antinúcleo de helio. Por lo tanto, necesitamos entender mejor la sistemática del experimento y acumular algunos sucesos más para estar seguro de que no estamos confundiendo el fondo con una señal. Y vamos a seguir pues estudiando esto que lo he dicho, y ya solo me queda hablar un momento de estos los rayos cósmicos de alto Z, porque, como he dicho en un determinado momento de la conferencia, estudiando los flujos de determinados núcleos, pues vamos a poder entender algo mejor cuál es la fuente en la que se produce. Si se trata de remanentes de supernova o de otro tipo de cuerpos celestes, estrellas enanas, blancas, enanas marrones, gigantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, durante los próximos años vamos a avanzar en todo esto, y yo creo que vamos a poder llegar dentro de unos años a estudiar con una cierta precisión el cobre y el níquel. Y esto es todo lo que yo quería. Perspectivas, seguir trabajando, no hay más remedio. Hay un proyecto muy ambicioso de poner un acelerador, un detector de estas características del punto L2 de Lagrange, un acelerador, un detector donde la aceptancia será un factor 1000 superior a la de MS02 y por lo tanto en unas condiciones muy buenas nos permitirá acumular gran cantidad de datos. Y más concretamente referido a AMS, pues recordar que vamos a seguir como mínimo hasta el año 2024. Cuando empezamos los flujos se conocían con precisiones del orden del 30%, nosotros estamos alcanzando precisiones del orden del 1% y creemos que estas medidas precisas van a ayudar a mejorar nuestro conocimiento de los rayos cósmicos, sus fuentes, sus mecanismos de propagación y de confinación, y que la Estación Espacial Internacional es una plataforma única para hacer física de precisión de rayos cósmicos. Y con esto, y dando las gracias a la paciente audiencia, termino mi presentación. Muchas gracias.
Tenemos un problema, Houston. Sí. Se nos ha hecho tardísimo para hacer el turno de preguntas, pero... Una pregunta. Una pregunta. O dos. O tres máximo. Ven, porque los trabajadores del teatro se tienen que marchar y siempre abusamos muchísimo. Así que va a haber tres que levanten la mano. Aquí hay uno. A ver, ¿qué más? Otro, dos y un tercero. No me he traído las gafas de ver, así que no veo un pimiento. Venga, la primera. Vamos a hacer tres. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la conferencia. Quizás haya sido la conferencia más interesante a la que haya asistido hasta ahora en mi vida. Le quería hacer una pregunta, ya que lo tengo aquí como especialista. En todas las ecuaciones de física de partículas, corríjame si me equivoco, no suele intervenir el tiempo en todos los modelos de física de partículas, ¿no? Sin embargo, hay una incertidumbre delta E por delta T mayor o igual que, no recuerdo si H o H barra, y usted ha hablado de las fluctuaciones. Y también recuerdo haber leído alguna hipótesis loca diciendo que la antimateria tiene que ver con la materia, pero que va como hacia atrás en el tiempo. ¿Hay alguna relación o hay alguna posibilidad de que la antimateria que se esté detectando provenga quizá de la creación de materia de la nada por esa incertidumbre que he citado antes y tiene alguna relación más? La antimateria, de hecho, fue Dirac el que su famosa ecuación, una de las soluciones era un estado con energía negativa, pero que era mejor interpretarlo como si fueran partículas con carga eléctrica distinta del electrón. Las partículas de antimateria no son partículas virtuales, son partículas que están en los rayos cósmicos, se miden, y para saber que son antimateria medimos su masa, coincide con la masa del electrón, y medimos a la perfección su carga eléctrica de signo opuesto a la carga del electrón. En el CERN y en otros laboratorios se produce gran cantidad de antipartículas elementales, antiprotones y antielectrones, pero se produce gran cantidad de antimateria nuclear, se produce gran cantidad de antiátomos que se pueden atrapar en determinados experimentos y podemos estudiar si su comportamiento es idéntico al comportamiento de la materia. Y si hay variaciones en los niveles de excitación del hidrógeno con relación al antihidrógeno. Porque eso es una de las predicciones del teorema CPT, que tienen que tener comportamientos. Por lo tanto, olvidémonos de esa literatura extravagante que considera la antimateria como una cosa virtual. De hecho, como he dicho, se utilizan sus propiedades en la tomografía de positrones. Por lo tanto, la antimateria es una cosa real, tan real como la materia. Lo que es misterioso es que, según el Big Bang, se hubiera tenido que producir igual cantidad de materia y antimateria, y realmente la evolución del universo en contenido de materia no es simétrico. Hay algunas hipótesis que explican cómo se ha producido esa evolución asimétrica. Y una de ellas, hemos demostrado visto que realmente hay algunas propiedades de materia y antimateria que no son exactamente las mismas. Los que se conoce como la violación de la simetría, CP. Es muy pequeña y no puede explicar esta desaparición drástica de antimateria, pero podría haber otras fuentes, por ejemplo, neutrinos muy pesados que no conservasen esa simetría, sería una posibilidad, y que en su proceso de desintegración, donde al final habría los neutrones que conocemos u otro tipo de neutrinos, eso generase una asimetría bariónica. Por lo tanto, la experiencia, el método científico, nos permite decir sin ninguna duda que
la antimateria existe y que la podemos medir todos los días, en experimentos específicos, obviamente. Segunda pregunta. Había levantado la mano alguien por ahí, iba a ser la segunda pregunta. Hello, I'm sorry I don't... You can speak to me in English. Okay, thank you. I'm very interested in the work that you're doing, and I'm curious as to what you think about the new computer that's being produced right now in Stanford, the supercomputer. I'm interested to see what you think about what that will mean for the future of all this work that we're doing. The point is, I think the supercomputers are used for solve really very difficult problems. Very difficult problem, you can use supercomputer. Here, what we have to do is to process tremendous amounts of individual events. Every cosmic ray is an event. In order to do that, we don't need, until now, a supercomputer. What we need is to have thousands of computers. Every computer is going to deal with a bunch of these events, and these computers do not need to be in the same institution. Neither we need to store all this information in a single computer. That is the GRID project. We have the computing resources distributed in all the continents, and the storage media is also distributed in many labs. Supercomputers, I think that in principle can be used and will help us in this task. But for the time being, we don't need. I think that they will help us, particularly in the phase 2 of this experiment in the LHC, not for us, in which the luminosity is going to increase by a factor of 10. The quantity of data that we have to process is a factor of 10. And then modifying some of the way these supercomputers work, I think that they will help us in deal and process this immense amount of data. For the time being, supercomputers are not being used to process experimental data, neither in cosmic rays nor in accelerator physics, but the future is open and nobody knows what is going to happen in 10 years from now. So thank you for the question. Bueno, con mucho dolor tenemos que cortar, de verdad. Me gustaría que hubiera más preguntas, pero es que se ha hecho tardísimo. Quiero agradecerte, Manuel, tu presencia aquí en Almería, darte las gracias sinceras por haber venido y haber sustituido tan dignamente al profesor Tin. Y a vosotros también agradeceros que vengáis día tras día a las jornadas durante los días de las conferencias y a las distintas cosas que hacemos, porque gracias a eso seguimos haciéndolas año tras año. Y sin más historias, os emplazo a que participéis el año que viene si las hacemos, que espero que sí. Gracias.